¿Reciben bien la señal? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha claramente. ¿Reciben bien el audio y el video? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ya una pregunta, jóvenes, ¿ya en el CPD separaron el grupo E1 y el E2 o todavía? Aún no, ingeniero. Aún no, ingeniero. O sea, todavía no se sabe quiénes están en el E1 y quiénes están en el E2. No, Bueno, jóvenes. ¿Tienen el apunte? sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, hoy vamos a empezar con el capítulo número 1, que es la introducción a la mecánica racional. Bien. Entonces, la primera pregunta que vamos a intentar responder es, ¿qué es la mecánica racional? ¿Qué creen ustedes que es? ¿A qué se refiere la mecánica racional? Se ve la pizarra, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la mecánica es una parte de la física. Entonces, vamos a empezar tratando de responder, ¿qué es la física? ¿Se acuerdan de colegio, cómo se definía, qué es la física? Bueno, hay diferentes formas de definir esto. No hay una sola. Sin embargo, vamos a plantear una que es muy simple, muy amplia y que trata de englobar todas las definiciones posibles. La física es una rama trata de entender cómo se comporta la naturaleza. Bien, ese esfuerzo es de tipo cualitativo y es de tipo cuantitativo. Y en el caso y cuando el esfuerzo es cuantitativo, la herramienta que se usa para cuantificar es las matemáticas. ¿Se entendió hasta aquí? Bien, entonces, el estudio de la naturaleza, tratar de comprender la naturaleza de manera cualitativa, con descripciones, y luego de manera cuantitativa, con las matemáticas, conduce a la formulación de leyes físicas. Y las leyes de la física cumplen, como ustedes saben, que se fundamentan sobre hipótesis, tesis, sobre la lógica de hipótesis, tesis y demostración. Entonces, siempre se van a realizar unas hipótesis y ustedes tienen que acostumbrarse a razonar en esos términos para formular una tesis, que es la ley. Algo que se considera que es una
verdad que interpreta la realidad. Bien, y por supuesto esa tesis, utilizando las hipótesis, tiene que ser demostrada. Y eso conduce a las leyes de la física. Bien, ahora, la física tiene distintas ramas. Por ejemplo, el electromagnetismo y otras ramas. Pero una de las más importantes es la mecánica. Es la mecánica. ¿Y qué estudia la mecánica? Bueno, la mecánica se concentra en describir el movimiento de... ¿Y cuáles son esas magnitudes fundamentales? Bueno, en la física son varias, pero en la mecánica vamos a considerar tres. La primera va a ser la letra P, vector, que es la cantidad de movimiento. La segunda magnitud es otro vector, que es el momento angular. La cantidad de movimiento también se llama la cantidad de movimiento o el momento angular. También se llama momento de la cantidad de movimiento o momento cinético. Pues nosotros le vamos a dar el nombre de cantidad de movimiento y momento angular. En algunos libros también esto aparece como L sub 0. Es un tema de nomenclatura. Y la tercera magnitud fundamental es la energía, que es escalar. Ya no es un vector, es una magnitud escalar. Y hay una cuarta magnitud importante en mecánica, que es la masa. Entonces, cuando uno habla de leyes de conservación, se dice que estas magnitudes fundamentales, cantidad de movimiento, momento angular, energía y masa, para determinadas hipótesis, en determinadas condiciones, se conservan, no cambian. Por eso se llaman leyes de conservación. Ahora, estas magnitudes físicas básicas de la mecánica que tienen que empezar a introducir en su mente, cantidad de movimiento, momento angular, energía y masa, están sustentadas la masa con la masa. Fíjense, la energía es fuerza por distancia, trabajo-energía, es decir, fuerza, masa por aceleración, por distancia, por longitud. El momento angular, bueno, la cantidad de movimiento primero es masa por velocidad, masa, longitud, tiempo. Y el momento angular es el momento de la cantidad de movimiento, es decir, L cantidad de movimiento. Si ustedes observan, las magnitudes fundamentales que definen estas magnitudes que interesan en mecánica, P, H sub 0, E y M, son masa, longitud y tiempo. La física tiene otras, intensidad de corriente, por ejemplo. Candela, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero en nuestro caso nos vamos a centrar en estas que son las básicas, las fundamentales. Otras ramas de la física utilizarán otras magnitudes fundamentales. Bien, antes se definía la masa en concepto.
Entonces, la física define las leyes de conservación. Y este son físicos y los ingenieros, las leyes de conservación. Este es un trabajo de ingenieros. Entonces, para que sean jóvenes, una de las leyes clásicas es la ley de atracción gravitacional. Bien, entonces, ¿cómo es la historia de la ley de atracción gravitacional? Tiene que ver con una manzana que cayó un día que Newton estaba debajo de un árbol. Cuenta la leyenda, ¿no? Y que a partir de la caída de la manzana, Newton dedujo eso dice la historia, formula una ley. El proceso es de tipo inductivo. Es un proceso inductivo. De la misma forma, jóvenes, un día Faraday estaba jugando con un imán que entraba y salía por una bobina y se dio cuenta que cuando movía el imán circulaba corriente. Entonces, a partir de este caso particular se deduce la ley de inducción de Faraday, que establece que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico y la viceversa también es válida. Entonces, los físicos observan la naturaleza, casos particulares, y a partir de casos particulares, realizando hipótesis, formulan las leyes de conservación y las demuestran. O las demuestran, o en caso de que no sea posible su demostración analítica, entonces en ese caso, se produce a su comprobación experimental, que es otra alternativa. La comprobación experimental. La comprobación experimental. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, fíjense que hasta ahora hemos introducido primero que la física, el estudio de la naturaleza, de manera cualitativa y cuantitativa, primer concepto, que la mecánica es una parte de la física y que se dedica a estudiar el movimiento de los cuerpos, considerando la causa y el efecto, la relación causa-efecto, que esa descripción del movimiento en el caso de la mecánica se realiza utilizando magnitudes fundamentales, dos vectoriales, P y H0, y dos escalares, E y masa, y que estas magnitudes están sustentadas en fundamentales que tienen que ver con masa, longitud y tiempo. Y luego que a partir en un razonamiento de tipo inductivo, los físicos pasan de un caso particular a un caso general, la formulación de las leyes de la física. Es un trabajo de las aplican para resolver problemas de la vida diaria. ¿Se entiende la diferencia?
Bien, entonces, aquí aparecen ciertas frases que están en todos los libros y que es bueno clarificar. Por un lado está lo que se llama la mecánica clásica. No vamos a entrar en detalle con todo lo que viene a continuación, lo que quiero es que quede el concepto. La mecánica clásica, que es la que vamos a estudiar, que es la que han estudiado ustedes en colegio y han estudiado también en el primer curso de la universidad, se caracteriza porque realiza una hipótesis muy importante. La hipótesis de la mecánica clásica es el carácter absoluto del espacio-tiempo. Es decir, que dos observadores, el observador O y el observador O', miden exactamente lo mismo para ambos observadores. T es igual a T', y ambos describen el movimiento de la misma forma, sin importar cuál es el movimiento en el que ellos se encuentren. Bueno, en gran parte esta hipótesis funciona bastante bien para muchas aplicaciones prácticas, hasta que el hombre empezó a analizar el concepto de movimiento relativo en profundidad. Fueron varios los que hicieron ese trabajo, ¿no? Sería muy injusto decir fue alguien el que trabajó esto. Uno podría mencionar que los antiguos griegos ya hablaban de movimiento relativo, luego el concepto de movimiento relativo aparece en la Edad Media en el mundo musulmán con mucha fuerza, en la Edad de Oro del mundo musulmán, y luego aparece también ya de manera documentada y con fórmulas con Galileo. Aparece con Galileo. De hecho, inclusive Galileo formula ecuaciones para el movimiento relativo que están hoy documentadas. Y luego también Newton trabaja con el concepto de movimiento relativo, pero Newton establece que ambos observadores miden lo mismo. T y T' el tiempo es algo absoluto, todos miden lo mismo. Y el espacio también, todos miden la misma, tanto si esta es una longitud L, el observador O mide L y el observador O' mide L'. Y ambas longitudes son las mismas. Por eso es el carácter absoluto. No hay diferencias sin importar si uno se mueve con respecto al otro. Bueno, más adelante se vio que esto no es así y aparece el concepto de mecánica relativista. O sea, la mecánica relativista, que como ya comenté, empiezan con el concepto de movimiento relativo de manera vaga con los griegos y así siguiendo hasta Galileo, y luego de Galileo estuvo Ernest Mach, estuvo Poincaré, Minkowski y otros que estoy probablemente olvidando. Pero todo esto converge a que Einstein formule la mecánica relativista. ¿Y qué es lo que dice Einstein? Lo que dice Einstein es que tanto el observador O como el observador O' no pueden medir nunca los mismos tiempos, porque para medir los mismos tiempos hay que sincronizar relojes. Y en el momento en que el observador O' hace funcionar el reloj para medir el tiempo, el observador O tiene que mandarle una señal al observador O' para que también él haga la medición del tiempo. Pero la señal tiene un delta T de viaje, por lo tanto nunca van a medir lo mismo. Siempre van a medir algo diferente. ¿Por qué? Porque la señal que O le manda a O' para decirle que ya empiece a medir, tardó un delta T en llegar al observador O'. Entonces no pueden medir lo mismo. Bueno, y
se empieza a especular, ¿y cuál es la señal más rápida? Bueno, la señal más rápida es la de la velocidad de la luz. Pero por muy rápida que sea la velocidad de la luz, siempre tardará un delta t en ir del observador O a la prima. Por lo tanto, ambos no pueden medir lo mismo. Entonces, esto llevó a redefinir el concepto de tiempo y de medición del tiempo. Entonces, se llegó a la conclusión de lo que es constante, lo que es absoluto, es la velocidad de la luz. Entonces, básicamente, se dice que la velocidad de la luz medida por O' y medida por O es una constante y es siempre la misma. ¿Eso qué significa? Que ambos observadores siempre van a medir el mismo valor de la velocidad de la luz. Entonces, si la velocidad es longitud sobre tiempo, entonces si este valor C es igual a L sobre T y C' es igual a L' sobre T' y C es igual a C' siempre, entonces L y T y L' y T' pueden ser distintos. Entonces, las hipótesis sobre las que se sustenta la mecánica relativista son básicamente dos. La primera es la constancia de la velocidad de la luz. Y la segunda hipótesis es que todos los observadores que se encuentran en movimiento relativo con velocidad constante, ya veremos eso con mayor detalle, siempre expresan las leyes de la física de la misma forma. Pero si uno está acelerado con respecto al otro, la formulación de las leyes de la física va a ser diferente. Entonces, fíjense que en el caso de la mecánica clásica, las hipótesis eran el carácter absoluto del espacio-tiempo. Todos los observadores siempre miden el mismo tiempo y las mismas longitudes. En la mecánica relativista ya eso no sucede. Lo que sucede es que se cambia, como los observadores pueden medir distintas longitudes dependiendo de su movimiento relativo y distintos tiempos dependiendo de su movimiento relativo, se busca algo que no cambie en las mediciones y se postula que es la velocidad de la luz ahora la que va a ser una constante. Y las leyes de la física. Hay una abstracción mayor. Bueno, aparece luego una mecánica que se llamó mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica lo único que hace es introducir el concepto de probabilidad en las mediciones. Los libros y los videos y las explicaciones complican todo hasta el infinito sin ningún sentido. Están recibiendo bien la señal, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. ¿Y se va entendiendo? Sí, ingeniero. Bueno, fíjense que, por ejemplo, si uno mide una trayectoria, esto es espacio y esto es tiempo, y uno mide la trayectoria de la partícula en la mecánica clásica, por ejemplo, cuando la velocidad es constante, esta línea, la relación espacio-tiempo está definida por una línea recta. ¿Por qué? Porque, bueno, B es igual a espacio sobre tiempo, B es igual a B por T. Si esto es una constante, esto será una línea recta. Esto es Y, esto es X y esta es la pendiente. Entonces, es Y igual a M por X, es la ecuación de una línea recta, donde la tangente de este ángulo, si esto es θ, es igual a la velocidad, bajo la condición de que B es una constante vectorial. Entonces, fíjense que la relación entre el espacio y el tiempo para una partícula que se mueve con velocidad constante está definida de manera determinística por una línea recta. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué dice la mecánica cuántica?
Bueno, que hay partículas que no necesariamente es posible describir su movimiento en términos estrictamente deterministas. Entonces, uno puede asociar una función de probabilidad al movimiento de la partícula. Por ejemplo, la función de Gauss, que sería esta. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en promedio, voy a dibujar esto voy a tratar de dibujarlo en 3 dimensiones. Esta es la trayectoria de la partícula y esta es su función de Gauss. ¿Se ve? Así. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que en promedio la partícula se va a encontrar en esta posición, T0 es 0. Pero también podría encontrarse en esta posición, o en esta, 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 o en esta. También podría encontrarse aquí. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que la partícula se encuentre en esta posición? 50%. ¿Qué probabilidad hay de que la partícula se encuentre en esta posición o en esta parte? El 1%. ¿O qué probabilidad hay de que la partícula se encuentre en esta zona? El otro 1%. Es decir, uno le asocia a las posiciones, ¿no?, probabilidades. Entonces, eso hace que una partícula pueda tener, en teoría, infinitas posiciones. Y cada una de ellas con una probabilidad asociada. Por supuesto, si yo agarro y asumo que la partícula va a estar aquí con 99,9% de probabilidad, ¿no?, que la partícula esté en otro punto que no sea este que acabo de marcar, en cualquiera de estos, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0,1%, porque siempre la suma de las probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? 100%. Es decir, que imponiendo la condición de que la suma de las probabilidades tiene que ser 1 o 100%, entonces uno deja de describir el movimiento de forma determinística para describirlo de forma probabilística. Entonces, a cada posible ubicación de la partícula se le asigna una probabilidad determinada, ¿no? Bueno, y eso surge porque aparece una nueva hipótesis que dejó de ser hipótesis y se transformó en un principio, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y bueno, y el principio de incertidumbre es muy simple de comprender, es decir, si yo tengo una partícula muy pequeña que se mueve con una velocidad v, entonces, claro, si yo quiero medir la velocidad, como la partícula es muy pequeña, al medir voy a perturbar su movimiento. O sea, el hecho de medir perturba el movimiento. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo quiero medir la velocidad, no voy a poder medir la posición, porque el instrumento de medición va a alterar la trayectoria de la partícula. Lo mismo, si quiero medir la posición, el instrumento de medición alterará la velocidad de la partícula. Entonces, o mido posición o mido velocidad, pero si al tratar de medir, altero, por eso se habla de el principio de incertidumbre. Siempre no se va a saber con exactitud dónde está la partícula cuando la partícula es muy pequeña. ¿Por qué? Porque el hecho de medir introduce cambios. Bien, entonces de ahí aparece el concepto de asociar probabilidades a los distintos estados del movimiento o a las distintas posiciones de la partícula. Es la mecánica cuántica, de una manera muy simple, muy compacta. Bueno, y por último, jóvenes, se tiene la mecánica estadística, que es muy usada en termodinámica, donde uno tiene un recipiente y tiene las partículas que se están moviendo en el interior de manera caótica, y lo que interesa no es el movimiento individual de las partículas, sino lo que interesa es el promedio, ¿no? Y al final uno termina midiendo variables termodinámicas como presión, volumen, temperatura y número de moles, pero no midiendo cada uno de los movimientos de las partículas, sino midiendo los promedios, que terminan manifestándose en las variables termodinámicas de estado
que son las que uno conoce, por ejemplo, en la ley de los gases. Bien, entonces, ¿cuál es el resumen? El resumen es que de la física nos vamos a concentrar en la mecánica. Que la mecánica tiene distintas corrientes. Está la clásica, está la relativista, está la cuántica y está la estadística. Cada una de estas tiene sus hipótesis. Y por supuesto, en función de esas hipótesis aparecen las leyes. ¿De acuerdo? Aparecen las leyes de la física. Bueno, en este caso particular, la mecánica racional no es otra cosa que la mecánica clásica, es el estudio de la mecánica clásica, tal cual como ustedes la vieron en colegio y en el primer curso de física. Bien, pero a esta palabra mecánica se le añade la palabra racional porque se usan las matemáticas. Entonces, como la descripción del movimiento es cuantitativa, además de cualitativa, entonces para que la descripción del movimiento sea cuantitativa y bien definida, entonces esta descripción del movimiento se usa de manera extensiva las matemáticas. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿y qué es la mecánica racional? Bueno, la mecánica racional no es otra cosa que una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos con las hipótesis establecidas por Newton de la mecánica clásica del carácter absoluto del espacio-tiempo, que si bien no son precisas para los fines prácticos de las aplicaciones de la ingeniería, son muy útiles y son suficientes, y que se le agrega la palabra racional porque se usa de manera extensiva las matemáticas para el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ingeniería, jóvenes, es cuantitativa, no es solo cualitativa. O sea, no basta con escribir. Es necesario cuantificar, se requieren números, se requieren planos, se requieren cálculos que terminan siendo planos. O sea, no es posible hacer una obra de ingeniería si no hay planos. Y para hacer planos se requieren cálculos, medidas, dimensiones. Entonces, se requiere cuantificar con números, con matemáticas. ¿Se entendió qué es la mecánica racional? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿y esa mecánica racional se va a centrar en cuántas magnitudes fundamentales? 4. En 4. ¿Cuáles son? Momento angular, energía y masa. Entonces, fíjense que toda la materia se resume a que ustedes aprendan entiendan y apliquen correctamente en problemas de ingeniería, en la solución de problemas de ingeniería, las leyes de conservación de cantidad de movimiento, momento angular, energía y de la masa. Y todas estas magnitudes están sustentadas en magnitudes básicas: masa, longitud y tiempo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno, jóvenes, con esto la primera clase está. ¿De acuerdo? La clase que viene vamos a ver cómo se miden las magnitudes fundamentales y cómo se aplica la teoría de errores de manera extensiva en la ingeniería. ¿De acuerdo? ¿El apunte lo tienen?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, no sé si está en el apunte, porque hay un apunte antiguo y de todas formas es la aplicación es teoría de errores. Entonces, es clave que tengan el apunte y que empiecen a estudiar esto. Y la clase que viene vamos a dar toda la teoría de errores. Por supuesto, es la teoría de errores que ustedes deberían haber estudiado en física de manera básica. Y luego, con todos los conocimientos que tienen de probabilidades y estadística, los conceptos básicos, le vamos a meter matemáticas para que después eso cierre. ¿Y con qué objetivo? Con un objetivo fundamental, medición de magnitudes en mecánica para control de calidad en proyectos de ingeniería. Así que no es un tema menor. Por ejemplo, medición de resistencias en hormigón, en resistencias a la compresión de hormigón, resistencias a la tracción de barras de acero o de aluminio, control de compactación o de densidades. Existen infinidad de aplicaciones en ingeniería que utilizan la teoría de errores, la medición de magnitudes fundamentales, y que están sustentadas en una rama de las matemáticas muy bien definida, que es la teoría de probabilidades y estadística. ¿Está? Entonces, jóvenes, ¿qué les recomiendo para la clase que viene? Repasen todo lo que está en el apunte, pero no la parte físico-matemática del apunte, sino los conceptos de probabilidades y estadística de la materia que se supone que aprobaron o no aprobaron. Sí, aprobamos. ¿Ya vieron probabilidades? Aprobamos. Sí, ingeniero. Bueno, entonces con el apunte ya se dan cuenta de qué tema se trata y van y repasan valor medio, desvío estándar, función densidad de probabilidad, función distribución acumulativa, distribución de Gauss, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ingeniero. Bueno, De jóvenes. acuerdo, ingeniero. Ingeniero, Nos tengo una vemos el consulta. jueves a las 6. Diga. En el grupo oficial hay compañeros que son del otro semestre y no se salieron todavía, y en el grupo de alumnos quieren entrar los alumnos que inscribieron la materia. No sé si alguien se puede... Jóvenes, ese tema lo tienen que ver con el jefe de carrera. Yo ya he mandado la carta hace mucho tiempo. Se supone que entre ayer y hoy día ya deberían haber dividido los grupos. Y cualquier reclamo con respecto a ese tema, por favor, con el jefe de carrera. Ya ese tema yo lo resolví tanto con el decano, con el ingeniero Pedraza, como con el jefe de carrera, el ingeniero Lanza. Ya fue resuelto hace más de 20 días. Ahora, lo que ellos tienen que actuar, ya, y la carta ustedes la conocen, porque la hemos hecho pública, y la reunión con el ingeniero Pedraza, el ingeniero Carvajal como director saliente y el ingeniero Lanza como director entrante, ya se realizó hace 15 o 20 días atrás. Bien, entonces en este momento ya deberían haber dos grupos, el E1 y el E2. El E1 lo voy a atender yo, el E2 lo va a atender el ingeniero Willy del Barrio, y con el grupo E1 se supone que deberían estar los alumnos que están avanzando con la carrera normal, promedio mayor a 51. El otro grupo es el que de los alumnos que están con problemas y que se supone que van a tener una atención especial. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la idea. Está bien, gracias, ingeniero. ¿Respondí su pregunta, joven? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces teoría de errores el jueves. ¿Bien? Hasta luego, Inge. Ya. Nos vemos el Sí, jueves a ingeniero. las 6 de la tarde, Pero... joven.